Bienvenidos, queridos amigos, al mejor podcast de motivación y resiliencia, Wonder. Bueno, hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo que la vida, por muchas cosas, me lo ha puesto de nuevo enfrente. Les presento Milton Freire. Milton, bienvenido, gracias por estar en este podcast. Gracias a ti, Steve, por la invitación y la verdad, pues muy contento de estar acá. Y bueno, para compartir de lo que nos gusta, ¿no? De lo que sabemos, dominamos y nos apasiona. Excelente. Básicamente este podcast es para mostrar realmente lo que siempre digo. La gente se enamora del resultado y no del proceso. Milton va a contar su historia siendo abogado, como todos, ha vendido seguros y todo, resiliencia, dedicación, y poco a poco lo ha llevado ahora a gerencia de uno de los mejores proyectos en la organización Mocolí, con gran éxito en ventas. Pero bueno, él nos va a contar un poco su historia. ¿De dónde salió? Bueno, realmente nos conocimos en el colegio, él era FIMA, yo era Sociales, nos llevamos siempre respeto porque siempre lo he admirado porque Dios le ha dado una buena musculatura y desarrolló mucho más rápido que yo, que todos. Entonces, a pesar de que siempre, él es un alma buena, para mí siempre ha sido un gran ser humano y siempre lo digo, no hay persona en el colegio que no diga Milton Freire, qué calidad de persona, porque a pesar de haber desarrollado más rápido físicamente, siempre fue humilde, siempre conservador, nunca abusador del resto. Nosotros éramos más flaquitos, pero bueno, en todo caso, Milton, cuéntanos un poco tu historia, te escuchamos. Me has hecho reír, hermano, con eso, disculpa, me he matado de risa, gracias por No, esas te palabras. cuento que yo le comenté a tu esposa cuando te palabras. volví a ver en el gimnasio, y le digo, no, Milton, qué calidad, porque siempre ha sido bastante católico, siempre ha sido, y desde pelado, desde muy jóvenes, realmente parte de lo que somos es como nos criaron o lo que vivimos. Claro, cada uno ha tomado sus rumbos y realmente la perseverancia, el universo y la gente te vuelve a poner gente maravillosa enfrente. Y miren, soy inmobiliario, él también, y ya estamos enlazando fuerzas, pero bueno, poco a poco les vamos a ir contando. Cuéntales cómo fue tus inicios, saliste del colegio, resumido, ¿qué pasó? Cuéntanos. Perfecto. Bueno, sí, en el colegio, efectivamente, yo fui FIMA, me encantaban los números, me encantaba también, la verdad, honestamente sí, me gustaba mucho estudiar, esa es la verdad. Siempre. Entonces, era bueno para FIMA, era bueno para Quibio, pero me decidí por FIMA. Pero me llamaba mucho la atención el tema del derecho, la justicia, la equidad y bueno, el bien común en general. Entonces, cuando terminé el colegio, fui a hacer el típico test que nos hacían en aquella época. Sí, Eso claro. fue inicios del 98. Fui a la Universidad Católica, me hicieron el test psicológico porque sin eso no podías inscribirte en la carrera. Entonces recuerdo tanto que el resultado fue arquitectura, economía y finalmente derecho. Entonces, el típico joven, yo dije, voy a empezar de atrás para adelante y empecé con derecho. 6 años de carrera de derecho, la verdad que me apasionó mucho todos estos temas, esa deontología jurídica del deber ser, etcétera, me apasionaba a mí. Era un soñador siempre pensando en que todas las cosas van a salir bien y que deben ser justas, etcétera, ¿no? Luego en el camino vas creciendo y te das cuenta de lo difícil que es y te estrellas con muchas paredes y efectivamente muchas barreras cuando quieres hacer lo correcto y quieres actuar de manera justa, ¿no? Entonces, estaba en el ejercicio de la profesión, tuve muy buenos guías a mí, que se volvieron amigos, me enseñaron a ejercer la profesión y estaba súper contento. Hasta que de repente un muy buen amigo mío había ingresado mi hoja de vida para un proyecto inmobiliario y creo que me llamaron un año después. Para esto yo ya había trabajado en el servicio de rentas internas porque me gustaban los números. Entonces ya había hecho una especialización en tributación también y había trabajado también en el área legal de Duragas Repsol. Entonces me gustaba un poco el tema empresarial. Cuando ya estaba ejerciendo la profesión y me llaman para este proyecto inmobiliario, pues no sabía qué decisión tomar. Pero tuve la entrevista y fue un espectáculo, ¿no? Aquella persona que me entrevistó, a quien lo respeto mucho, lo admiro muchísimo y para mí es como estar bajo el ala del dragón cada vez que yo recuerdo sus discursos, sus palabras, sus consejos, sus formas de tomar decisiones empresarialmente hablando. Entonces, él me dijo, Milton, yo sé que tú ejerces la profesión, yo también soy abogado, pero si tú vienes a trabajar acá, necesito que quemes las naves.
Yo en ese momento solamente le dije, sí, no se preocupe, yo le doy mi palabra. Y para mí la palabra es súper importante, pues hasta ahora. No había entendido eso de quemar las naves hasta después de muchos años atrás, muchos años después, perdón. Y efectivamente, quemar las naves es como tú tomas una decisión y estás 100% seguro y vas a poner toda tu energía, toda tu fuerza y toda tu convicción en esa decisión que estás tomando. Efectivamente, el dicho es quema las naves porque es como cuando te vas a otra isla y no tienes cómo regresar porque quemaste tus barcos. Entonces así fue como empecé en este mundo inmobiliario. Esto fue en el año 2006 y obviamente empecé en la parte legal de este proyecto. Cabe recalcar algo que toda la gente, todos los compañeros del colegio no me dejan mentir. Si yo, todo el mundo sabe en el colegio que siempre, ¿qué es de Pedro? ¿Qué es de Juan? No, se fue para allá y después hizo la ecuación. Pero no es porque estás aquí. Si hay una persona en este planeta Tierra que ha hecho las cosas en el orden que debe de ser, cueste lo que le cueste, ha sido Milton. Y yo porque es su mentalidad, cómo fue criado, que fue en el podcast anterior que hablé con mi hermana, los padres le transmitieron eso y prácticamente eso es lo que lo ha llevado al éxito. Continuemos con el relato de Milton porque ahora viene la otra parte. Fue de tumbo en tumbo. Primero, realmente no lo que estudió lo llevó, pero fue todo. Recuerden que suerte es preparación más momento indicado. Continuemos. Así es. Bueno, sí, me había olvidado de algo. Efectivamente, estoy contando la historia de me gradué del colegio y me gradué de la universidad. Pero entre ese lapso, entre los 6 años de carrera, efectivamente tú tienes que empezar a hacer tus primeros pininos, a trabajar, etcétera. Y tú comentaste algo al inicio de nuestra charla, y es que empecé a vender seguros legales. Entonces me acuerdo tanto que en 2 meses no vendí ni un seguro legal. Me caminé todo el centro de Guayaquil, llegué hasta el sur de Guayaquil ofreciendo el servicio. Era como decir un fee mensual por tener una asesoría y consultoría. No vendí ninguno, pero nunca desmayé. Pero fue algo que me dio realmente, lo recuerdo con mucho amor, con mucho cariño eso de ahí. Haberme comido la suela del zapato buscando a quién venderle un seguro legal, pero bueno. Me encantó esa etapa, me encantó esa etapa. La etapa de que sacas copias, vas a comprar el pan, vas a comprar la cola para el jefe que es abogado y estás así, pues trabajas de pasantías un año y lo que has hecho es sacar copias o ir a entregar documentos, nada más. Pero es parte del aprendizaje. Exactamente, y básicamente este podcast es para explicar que realmente lo que determina tu futuro es tu presente. Todo lo que tú te haya pasado, tarde o temprano, sabemos que él no podía determinar su futuro porque estaba sacando copias. Era el precio que tenía que pagar por aprender. Entonces, ahí es donde viene la perseverancia, la dedicación y más que todo la disciplina, que yo sé que él la tiene desde muy temprano. Me acaba de decir que, disculpa, ¿cuánto nadaste esta mañana? 1850 metros. Bueno, yo nado 100 metritos, ya me quiero ir a dormir, pero bueno, en todo caso, continuemos porque realmente yo lo admiro mucho a él, a su esposa, a su familia, porque realmente es todo como debería ser. No todo el mundo pasa, yo me salté, hice los shortcuts que al final de cuentas, lo abreviado te retrocede 100 pasos, por ahorrarte 10 te retrocede 100 pasos, pero bueno, siempre hay tiempo de reivindicarse y sacar lo mejor de uno. ¿Qué pasó después? Bueno, después ya me empezó a encantar el mundo inmobiliario, estuve trabajando en el área legal, veía temas de los contratos con los proveedores, los contratos con los clientes, la relación con los municipios, porque cada proyecto tiene que relacionarse con un municipio. Y bueno, ahí empecé a entender un poco todo este core business, pero desde el punto de vista legal. Así fue del 2006 al 2012. En el año 2012, con ese ánimo de seguir aprendiendo, me especialicé en administración de empresas inmobiliarias para entender no solamente el enfoque legal, sino ya la parte integral de un negocio inmobiliario. Excelente. Entonces ahí sí ya pude aprender un tema de finanzas, un tema comercial, un tema de proyecciones de ventas y bueno, me siguió interesando. Finalmente me di cuenta que si solo me quedaba en la parte legal, no iba a poner en práctica todo aquello que estaba aprendiendo con los estudios y que quería ponerlo en práctica. Entonces, renuncié de la empresa inmobiliaria y me arriesgué a trabajar en la parte administrativa financiera de una empresa. Hice también una especialización en el IDE y bueno, me lancé.
Me Cabe lancé. recalcar algo, que a pesar de que Milton ha hecho las cosas como deben de ser paso a paso, hay riesgos que hay que tomar. Siempre hay que tomar ese riesgo. Cuando él dice me arriesgué y fue el siguiente paso y ya van a ver dónde los vamos a llevar porque es lo que nos tiene aquí sentados. Como tomar el riesgo de poder transmitir el testimonio de cada uno, de lo que es perseverar, de lo que es mirar hacia el frente, mirar al fondo, mirar el motivo por el cual te levantas cada día. ¿Qué pasó después? Bueno, imagínate un abogado que luego incursionó en el tema inmobiliario y que por el tema, bueno, me encantaba la tributación desde siempre y que por el tema inmobiliario estudió temas de administración y ahora estaba de gerente administrativo financiero de una empresa y tenía que ya empezar a tomar decisiones estratégicas. Y ahí recuerdo tanto, uno va teniendo estos mentores en la vida, ¿no? Y en ese proceso, pues, mi primo, dueño de esta empresa, me hizo un mentoring y me dijo, no temas equivocarte, toma decisiones, tómalas. Yo sé que estás que andas midiendo todo el riesgo, andas deteniéndote, andas esto, dale adelante. Entonces, efectivamente, cuando estás en el camino, lo peor que puedes hacer es quedarte estático. Tienes que Así tomar es. decisiones, tienes que actuar y si te equivocaste, pues es una lección aprendida. Es un aprendizaje para futuro, no volverlo a hacer o contarle a alguien por qué no hacerlo. Pero en Excelente. todo caso, ahí empecé a tener esa experiencia en la parte administrativa financiera. Fue alrededor de dos o tres años. ¿Y qué pasó? Me llama mi anterior jefe de la inmobiliaria y me dice, me han dado otro proyecto más, estoy con dos proyectos a la par y cada proyecto tenía como, se construían dos urbanizaciones al año. O sea, imagínate, yo salí de esa empresa en el 2018, sí, finales del 2018, hicimos en total cerca de 18 urbanizaciones. Entonces imagínate Wow. todo ese aprendizaje, esa escuela. Y él me dice, oye, no me alcanzo, necesito que me ayudes. ¿Puedes regresar? Yo le digo ingeniero, siempre con respeto, siempre. Ingeniero, le digo, pero yo ya no quiero regresar al área legal. O sea, si yo regreso, es para administrarlo junto a usted. Pero no solamente en la parte legal, yo quiero tener el big picture de todo. Si usted me da esa oportunidad, yo vuelvo. Y me dijo, ¿cuándo empezamos? Entonces volví a mi primer amor, como así decirlo, ¿no? Volví al Excelente. tema inmobiliario, pero ya no a la parte legal, sino efectivamente a darle seguimiento a todos los KPIs de todas las gerencias y jefaturas. Entonces empecé a conocer la planificación detrás del negocio inmobiliario y su forma de ejecutar y controlar esa planificación. Entonces ahí estuve con él y realmente en ese mismo en paralelo yo dije, bueno, necesito tener otra herramienta más de estudios y ahí fue que dije, voy a hacer la maestría en dirección de proyecto en la UES. Tuve la maestría de negocios y la maestría de dirección de proyectos. Los pensum eran bastante similares, pero me gustaba que la de dirección de proyectos me daba herramientas y buenas prácticas para la gestión de proyectos. Y ya en ese momento ya mi chip había cambiado. Yo ya no era el abogado de una empresa inmobiliaria, yo ya me veía como un desarrollador inmobiliario. Excelente, Y en excelente. ese momento hice la maestría y empecé a aplicar las buenas prácticas de la maestría en el trabajo. Nos fue increíble esos 2 o 3 años, fueron maravillosos, me encantó todo lo que hice, todo lo que se vivió, todo el aprendizaje e inclusive las decisiones que a veces son difíciles de tomar, pero que hay que tomarlas, de corregir ciertos procesos y de cambiar a veces ciertos ejecutivos o ciertos puestos, de hacer ajustes. Son decisiones difíciles, pero hay que tomarlo en pro de la organización y de la sostenibilidad de la organización. Entonces, Muy importante. A pesar de que él estuvo en buena posición, no siempre quiso salir de su zona de confort, porque no todo el mundo dice, ah, ya, todo el mundo dice, no, ya llegué, ya gano lo suficiente. No, él siempre quiere más, estudiar, capacitarse. Es donde tiene que prepararse porque tarde o temprano te llega al siguiente nivel. Y aquí está la prueba innata de lo que se predica en este podcast. Preparación más momento indicado es suerte. así es, lo sueñas, lo meditas, lo ejecutas y Dios te abre las puertas. Exactamente. En ese momento yo ya pensaba, yo necesito en algún momento ir buscando esa independencia, ir buscando ese lugar donde yo pueda poner en práctica y ser la cabeza y lograr pues cumplir objetivos y de ejecutarlos
y lecciones aprendidas y poder formar un equipo de trabajo, el saber liderar con propósito, siempre con una visión clara y saber aplicar el tipo de liderazgo. Hay situaciones donde necesitas un liderazgo autoritario. Yo no lo comparto mucho, pero hay situaciones que se necesitan. Hay situaciones donde hay que hacer un liderazgo colaborativo, un liderazgo democrático, un liderazgo por conocimiento. Entonces, según tu equipo de trabajo, tú aplicas ese tipo de liderazgo. Entonces, no es de llegar y decir, ya tengo el cargo y yo mando y por eso mando. No, efectivamente es de formar visión, porque al fin y al cabo es el tiempo que tenemos aquí es tan corto, ¿sí o no? El tiempo que tenemos aquí es tan corto en esta vida, el tiempo que tenemos en una organización es corto y realmente lo que tiene que quedarse es el aprendizaje que pudiste compartir. También pueden darse cuenta de que Milton siempre ha cuidado, o ya es su subconsciente, que él es muy pasivo y siempre él busca un entorno bueno. Y también tienen que recordar, aunque tú no creas, aunque nadie te esté viendo, todos te están viendo. Todo el mundo te está observando, qué estudias, qué haces, porque cuando te llegue el momento, el que menos tú creas te va a decir, ven para acá, vamos a hacer esto. Porque te ve tu dedicación, te ve tu disciplina, te ve tu entorno, porque para trabajar no solo tienes que saber comportarte, saber liderar. Y aquí tenemos nuevamente en lo que él se ha convertido. Así es. Bueno, entonces, ya en esa época se me abrió la oportunidad de trabajar con mi primo. Él tenía el capital y me dijo, vete a trabajar conmigo, abramos la parte inmobiliaria del grupo. Y pues no lo pensé dos veces y dije, esta es la oportunidad, siempre agradecido con mi primo, lo quiero. Y bueno, empezamos a hacer muchas cosas juntos, me dio la responsabilidad de algunos proyectos, ya no es lo mismo, no es lo mismo que tú seas parte de un equipo de trabajo donde te dan todo armado. Este es el presupuesto, este es el cronograma, esto es lo que necesitamos. Acá la responsabilidad es, quiero hacer esto, este es el dinero, dale, hazlo. Pero cualquiera diría, facilito, pero no, más bien todo lo contrario, porque tienes el peso de esa Claro, es la responsabilidad. familia, no solo el primo, Eh, sino eh, todos los primos de los primos de los primos de los primos. exactamente, entonces en ese momento empecé a armar el proyecto y a ejecutarlo y así fueron prácticamente 2 o 3 años, vino la pandemia, igual seguimos avanzando, se hicieron algunos proyectos de algunos millones de dólares que te empieza a cambiar el chip. Te Claro. empieza a cambiar el chip porque ya no eres alguien que trabaja para una empresa X, sino que ya eres alguien que tienes bajo tus hombros, o sobre tus hombros, perdón, un proyecto de algunas cifras y que tienes que ser responsable de eso. Entonces ahí va cambiando ese chip, ¿no? Eso es parte importantísimo de saberte adaptar. Hay momentos buenos que es fácil adaptarse, diría uno, ¿no? Pero hay momentos de mucha responsabilidad y también te sabes adaptar. Pero lo clave o lo que realmente te pone a prueba es cuando empiezan a haber todas estas barreras, estos conflictos, todos estos riesgos que en dirección de proyectos decimos la gestión de los riesgos, ¿no? Entonces, ahí sí es cuando tú tienes que saberte adaptar al mercado, adaptar a cambios en regulaciones, cambios legales, cambios inclusive de mandatarios, de autoridades. Entonces, una estrategia, o más que una estrategia, una habilidad que debe tener todo líder es saberse adaptar. Saberse adaptar es importante. Hemos visto saberte adaptar y liderar con propósito Así hasta es. ahora. Miren lo importante de hacer el bien sin mirar a quién. Y toda esta trayectoria de Milton, yo no la viví porque la vida nos tenía, pero nos empezó a unir porque yo estoy en la parte inmobiliaria, en la parte comercial, y él en la parte gerencial. Y lo topo en el gimnasio, hermano, ¿cómo estás? Y vuelvo porque sé la calidad de ser humano, la calidad de amigo que es, ¿cómo estás? Y empiezo a enlazar con él nuevamente, a compartir, a conversar. No les alargo el cuento, vamos avanzando. Conozco a su esposa, tiene una familia maravillosa realmente. Y saludos a Ruth, por favor. Dicen que atrás Gracias. de un gran hombre hay una gran mujer. Y bueno, esta es la familia. Yo le digo la familia corazón porque tienen ahí, todo está bien hechecito. Estamos en el mismo colegio con los hijos. Pero bueno, y miren lo que es la vida. Yo no sabía toda esta historia. Y yo estoy en Dubái. Y
él me dice, voy para allá. Cuando llega a Dubái, con todo el honor, le digo, hagamos un podcast con el socio que tengo en Dubái para poder conocer tu testimonio, conocer tu trayectoria. Y cuando lo escucho, digo, no, yo tengo que sacar el podcast porque es una historia, me gusta, me encanta porque yo lo vi desde que éramos jóvenes en lo que se ha convertido. ¿Qué te pareció Dubái? ¿Qué te pareció, qué te pareció el podcast? ¿Qué te pareció en sí todo lo que has estudiado, te ha preparado? Al final de cuentas fuiste a la meca de la construcción. ¿Qué te viste? ¿Cómo lo viste? A ver, sí, yo ya había ido a Dubái 2 años atrás, pero había estado apenas 2 días. 2 días y aunque parezca mentira, había estado 2 días allá, pero estaba en full trabajo con la computadora, investigando. Estábamos en aquella época en la planificación de la ejecución de Moriah. Ya toda la fase de ejecución estaba full en la computadora, desde un balcón, veía Dubái desde el balcón, pero estaba solo trabajando. Pero esta vez que viajé, creo que fue en marzo, y efectivamente tuve toda la hospitalidad tuya, muchas gracias Steve, la pasamos genial, pero fui con otros ojos, ¿no? Ya fui diferente y lo pude disfrutar, lo pude vivir y realmente tú te das cuenta como aquí en Ecuador es excepcional cuando alguien piensa fuera de la caja. Cuando vas allá te das cuenta que todos están en una competencia de pensar fuera de la caja. O sea, aquí estamos aprendiendo sobre el placemaking, allá el placemaking es a diario. Así es. Entonces, es un tema que te vuela en la cabeza, te encanta. Yo estaba emocionado cuando empecé a pasear por la ciudad y empecé a contar todos los edificios en construcción. Creo que en ese paseo que di, tal vez de 15, 20 minutos en el taxi, habré contado unos 48 edificios en construcción y yo dije, wow, esto es una locura. Así es. Esto es una locura y efectivamente me encantaron varias cosas. Desde el orden de la ciudad, la cortesía de su gente y la verdad que, tengo que decirlo, había mucha gente feliz. Había mucha gente feliz. Y ciertamente acá en nuestro país, en Sudamérica, creo que estamos perdiendo eso de ser felices. Nos cuesta un poco manejar eso, ¿no? Entonces, allá me di cuenta que todo el mundo era feliz. Entonces empecé a preguntar, o sea, tú sabes que el que te da todas las respuestas son los taxistas. Literal. Ahí le preguntas Literal. todo. Ellos Cuando vas a saben una todo, ciudad nueva todo o lo a un saben. país, le preguntas al taxista y él te cuenta todo. Entonces, yo ahí hablando con el taxista, él con un inglés medio raro, yo con un spanglish también ahí, pero ahí nos comunicábamos. Y efectivamente, el denominador común de todas estas personas, porque también hablé con meseros de restaurantes, con taxistas, hablé con gerentes de restaurantes, con dueños de restaurantes, porque ellos conocen mucha gente y conversan con mucha gente. El denominador común de la felicidad que vi allá es la seguridad, la tranquilidad y la paz con la que viven. Entonces, obviamente, yo dije, bueno, obvio, aquí estamos en el lugar donde hay menos delincuencia a nivel mundial, creo que está en el segundo puesto de menos delincuencia, y pude ver cómo una sociedad bien organizada puede ayudar a que hayan personas que sean más felices, a que veas con otra actitud y otro punto de vista la vida. Entonces nosotros sabemos que si tienes un momento feliz, hay que disfrutarlo. Si tienes un mal momento, tienes que gestionarlo. Entonces, eh, eso impactó mi vida. Y en este viaje, en el primer viaje a Dubái, fui por trabajo también, pero no fui solo. Ahora quise ir con mi esposa y eso es sumamente importante, porque la visión tiene que ser compartida Así con es. quien compartes tu vida. Así es. Entonces, fui con mi esposa y en ese momento nuestra visión se alineó y dijimos, esto es lo que todos deberíamos desear. Así es. Esto es lo que todos deberíamos desear, vivir en un lugar que sea ordenado, que sea limpio, donde no haya delincuencia y donde realmente exista el respeto. Tú hablabas hace un momento de hacer las cosas bien, sí, efectivamente, pero hay que ir siempre un poquito más allá, adicional. Y ser íntegro es hacer las cosas bien hasta cuando nadie te ve, cuando no hay un show, cuando no hay alguien que esté detrás del telón. Efectivamente, integridad, ser una persona íntegra es hacer las cosas correctas aún cuando nadie te observa. Y eso es lo que yo pude ver en esa sociedad.
haciendo las cosas correctas. Hubo una noche, te cuento esto como anécdota rápidamente, caminamos como 4 veces por el mismo sector, porque allá tú puedes caminar a 11 de la noche y no pasa No nada, pasa nada. y el orden y el respeto del tránsito, y de repente hay una persona que cogió y se puso un chaleco y organizó el tráfico. Y luego se sacó el chaleco. Y yo le pregunté a un amigo árabe, le pregunté que si él era alguien de la agencia de tránsito de Dubái. Me dice, no, no, aquí el tránsito, si alguien quiere dirigir el tránsito, es un tema de voluntariado. Yo me quedé como loco. O sea, aquí hay un voluntariado, alguien que quiere estar parado a las 11 de la noche, ayudando a dirigir el tráfico si es que se ocasiona tráfico. Y luego le preguntaba, oye, y bueno, y aquí si no hay vigilantes y las multas y todo esto, no, la verdad que aquí todo es con cámaras, aquí nadie quiere hacer lo incorrecto. Y si ya tienes una infracción, te va a llegar tremenda multa y tienes que pagarla. Yo dije, wow, o sea, ese es un No. tema de orden, ¿no? Realmente cuando yo estábamos en Dubái y lo vi feliz, lo vi, y yo realmente me siento orgulloso porque es la ciudad en la que vivo y la que predico, porque realmente es un ejemplo a seguir en todo, en su orden, en su limpieza. Y permítame, nadie sabe realmente para quién trabaja, nadie sabe lo que te va a poner, porque para mi punto de vista, cada persona llega a tu vida por algo. Y miren, el primer ecuatoriano que me compró una propiedad en Dubái, yo ya había vendido múltiples propiedades, pero el primer ecuatoriano que me compró una propiedad en Dubái a distancia, pero ¿qué hubo ahí? Se enamoró de la ciudad, confianza conmigo, entendió el sistema y compró a distancia, fue Milton. Gracias por ese voto de confianza. Y estamos aquí realmente para transmitir realmente lo que es. Primero, las amistades, las personas que están en tu vida llegaron por algo, para darte un mensaje, porque al final de cuentas, un alumno del colegio, un compañero del colegio termina siendo compadre tuyo. Al final de cuentas, así es la vida. Y cuéntame, ¿qué sentí? Primero, a pesar de que siempre sigues los pasos como deben de ser, ¿qué te llevó a salir primero de la zona de confort y decir, voy a invertir? Bueno, sí, lo que tú acabas de mencionar fue básico ir, conocer, vivirlo. Y ya con el ojo inmobiliario tú te das cuenta que Dubái está en una ola. Literal. Está en una ola que cada vez está siendo más grande, pero vamos, no hay olas infinitas, Así no hay es. olas que duran toda la vida. Y eso lo podemos ver en las grandes ciudades que se han desarrollado y ya llegaron a su momento de Su stop, tope. a su tope, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aquí hay una ola y tal vez estoy llegando 10 años tarde a la ola, pero todavía pueden haber 10 años más, así que tengo que aprovecharlo. Entonces, mientras la ola esté todavía fuerte, pues a darle con todo. Pues, tú me asesoraste, vimos muchos temas importantes, vimos el tema de la ubicación, la zona, el IMG de Universal, eh, y algo clave también porque Dubái tiene, si no me equivoco, 85% de su población es turismo, del primer mundo también, o sea, Así es. europeos eligen Dubái, y efectivamente toda esa población necesita un lugar donde estar, donde vivir, donde compartir. Entonces, primero conocerlo, entenderlo, saber que estoy en una ola, saber que se vienen cosas buenas, como cuando tú me dijiste, oye, ya están las autorizaciones y los permisos para que se vengan los casinos. Así es. Entonces, todo esto va a mover una economía tan grande y el turismo va a ser tan fuerte que yo dije, me subo a la ola, la voy a surfear, me voy a Amén, amén. surfear. Excelente, excelente. Ha sido una decisión sabia, no porque, ¿cómo te explico? No porque fui parte de la decisión, sino porque la vivo en el día a día y sé que vienen clientes europeos con millones de dólares y a la ciega solo vienen a preguntar porque saben, ya hicieron el estudio y saben los beneficios. Pero bueno, en todo caso, ¿cómo te sientes de que ya eres propietario de un proyecto inmobiliario en Dubái? ¿Cómo te sientes? Al comienzo no voy a negar que estaba un poco como nervioso, pero ahora me siento bien, me siento tranquilo. Siento que hice mucho análisis también, análisis legal, tributario, la plata aquí, la plata allá, la plata de un proyecto aquí, pero bueno, entonces diversificar, tener tus inversiones en tu país, tener inversiones afuera, creo que es lo correcto y manejar ese equilibrio. En este momento me siento muy bien, me siento este,
con mucha confianza y sobre todo con una expectativa muy buena, ya pensando en qué va a pasar en la siguiente, ya pensando en 2 años, ya me estoy proyectando en 2 años qué voy a hacer allá, qué voy a mover allá y qué más se puede hacer allá. A mí me da tanto gusto verlo a Milton porque a pesar, ojo, hay que recalcar que yo he tomado esta decisión de promover Dubái, de siempre predicar Dubái, los impuestos, la sociedad, la seguridad. Y realmente cuando enlacé realmente con Milton, de nuevo la vida nos puso enfrente y al final de cuentas, mira dónde estamos. Vuelvo y digo, preparación más momento indicado es lo que lleva y uno es promedio de las 5 personas que te rodeas. En todo caso, cuéntanos. Volviendo a tu tema, a tu tema de vida, a tu tema de resiliencia, de motivación, Sí. dale 5 consejos a esas personas que están tratando de llegar a la meta que un día pusieron y se topan con dificultades, con situaciones que realmente, y ahí es donde se ve realmente la fuerza mental de seguir o soltar la toalla y desfallecer. Bueno, sí, efectivamente, tú mencionaste algo de que se enamoran del resultado y no del proceso, Así ¿verdad? es. Efectivamente, la vida no es fácil. Para nadie. La vida no es fácil. Y más bien, si no está siendo fácil, todo va a depender de la actitud con la que enfrentes lo que estamos viviendo. Entonces, en primer lugar, para mí, también lo dijiste, Steve, y me agrada mucho que recuerdes eso, pero para mí la fortaleza está en Dios. La Amén. fortaleza está en Dios. Cuando el versículo bíblico dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, realmente Pablo escribió ese versículo estando preso. Entonces, Filipenses 4:13. Él estaba preso, estaba enfermo, no le servía una pierna, no comía y estaba escribiendo una carta a Filipo. Y decía, Interesante, muy interesante. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, efectivamente, tú vas a necesitar la fortaleza de Cristo cuando estés pasando momentos duros. Y la verdad es que en ese momento es que tienes que tomar una decisión. Y vas a pasar desiertos en tu vida, desiertos en tu vida. Pero recuerda que el mismo Jesús, antes de empezar su ministerio, se fue al desierto. Entonces, en ese desierto, encuéntrate con Dios y saca esa fortaleza que realmente no la tenemos, te la va a dar Dios. Él te da fuerza y te da paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Entonces, es como te preguntan, oye, yo he pasado 1.000.000 de problemas en los proyectos inmobiliarios, pero muchos problemas que no te imaginas. Y he estado con mi vida, obviamente sí me quiebro, pero mi refugio es mi casa, mi familia, mi esposa y Dios. Pero, pero me dicen, ¿cómo estás tan feliz, tan tranquilo? Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el primer pilar para mí. Lo segundo, lo mencioné hace un momento, es saberte adaptar. Saberte adaptar. Hoy, si tú tienes una mentalidad o una estrategia de ser rígido, rígido en tus planes, rígido en tus negocios, pues vas a llegar a sufrir mucho o a fracasar. Hay que saberse adaptar. El mercado es algo que cambia. Los políticos cambian, las autoridades cambian. Tú tienes que saberte adaptar y saber ajustar tu estrategia a esa realidad que estás viviendo. Entonces, saberse adaptar. Lo tercero es anticiparte. Anticiparse no es solamente ser un pesimista, no, a veces yo he tenido casos en que dices, ¿por qué andas pensando en tantas cosas? Solamente hazlo. Yo le digo, no, un momento, yo lo voy a hacer. El tema es que estoy anticipando y tal vez por mi educación, pero siempre hago una gestión de riesgos. Identifico riesgos, hago un plan de respuesta a estos riesgos y si el riesgo ocurre y se vuelve problema, yo ya he tenido todo un libreto de qué hacer. Entonces, mi otra recomendación es saberte anticipar y tener un plan de respuesta ante todas estas cosas que tú estás identificando. Interesante. Otra recomendación es saber quién está a tu alrededor y eso es lo que conocemos nosotros como una gestión de interesados. Tú tienes que identificar a todos tus interesados claves, identificar a tu mercado, identificar a tu competencia, identificar a tus inversionistas, saber cómo piensan, qué desean, cómo tratarlos.
¿Me explico? Entonces eso te va a dar un factor de éxito impresionante, totalmente impresionante. Esos son mis consejos. Creo que me falta uno, ¿verdad? Creo que dije Bueno, 4. estoy atento, estoy Y atento. lo otro que te quería también mencionar, que ya lo mencioné hace un momento, es el liderazgo con propósito. El liderazgo con propósito. Porque realmente es bonito tener inversiones, es bonito sacar proyectos exitosos, pero si no tienes un propósito detrás de todo eso, como por ejemplo, coachear a alguien, ver cómo tu equipo crece, ver cómo se consolida, ver cómo no solamente tú eres el que te llevas el premio, sino también todo tu equipo y cómo compartir con ellos, realmente te vas a quedar solo en la vida. Entonces siempre piensa en un propósito. Muy bien, Ujú. realmente tomo todos sus consejos y todas sus palabras con primero respeto, admiración y mucho, mucho detenimiento, porque no todo el mundo sabe todo, ni porque yo estoy aquí al lado de él, lo sé también, porque tengo que coger lo mejor de él para poderlo aplicar a mi vida y es donde realmente lo que queremos hacer en este podcast, traer gente que nos inspire a seguir adelante y a aprender. Milton, te agradecemos la vida por haber estado aquí y bueno, gracias y espero el próximo podcast hacerlo en Dubái. Muchas gracias por Ok, todo y te tomo la palabra. bueno, en todo caso, unas palabras de despedida para nuestros televidentes. Bueno, muy feliz de estar acá, Steve. Muchas gracias por la invitación y estoy seguro que este es el comienzo de grandes cosas que se vienen, de cosas importantes que vamos a hacer juntos y estoy seguro que Dios nos va a abrir puertas, va a preparar camino y nos va a poner a las personas correctas en ese camino. Hay que creerlo, hay que soñarlo y hay que ejecutarlo. Eso es todo en la vida. La planificas, le pides a Papito Dios que te ayudes y lo ejecutas sin miedo al éxito. En términos dubaitíes, inshallah. Gracias, gracias a todos. Así que los veo pronto en el siguiente podcast.